Hola niños. Hola niños, ¿cómo están? ¿Me escucharán? Espero que me escuchen porque para saber si me escuchan o no, si no para empezar a gritar. Nosotros escuchamos acá bien, profesora. Ya. Sí, ahí uno me está saludando recién. Hola, Por profe. hola Almendra. ¿Cómo están niños? ¿Qué tal estuvieron el descanso? ¿Cómo estuvo? ¿Qué tal estuvo el descanso? Bueno, bueno. Para los avisos comerciales. Recuerden que para la primera semana de octubre, eso viene siendo en 2 semanas, poquito menos de 2 semanas, ya, vamos a tener la segunda prueba del semestre el día martes 5 de octubre, ya, y va a entrar lo que hemos visto hasta ahora y algo nuevo que vamos a ver hoy día, ya, un poquito nuevo porque voy a retomar igual ideas de la última clase, porque en una semana igual se olvidan algunas cosillas, ¿ya? Así que recordar, anotar por ahí en grande, ¿no es cierto?, que tenemos nuestra prueba número 2, es sobre regulación del ciclo celular y meiosis, ¿ya? El día 5 de octubre, martes 5, ¿ya? Así que va que esté anotadito. Bueno, como les decía, bueno, hoy día vamos a retomar algunas ideas, vamos a hablar sobre el ciclo celular y cáncer, que ya habíamos mencionado algunas cosas, vamos a ver unas ideas simples, ¿no es cierto? Y también vamos a comenzar, vamos a dejar iniciado el tema que es sobre la meiosis. ¿Y alguien sabe lo que es la meiosis? ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de la meiosis? Bueno, la meiosis es otro tipo de división celular que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Bueno, voy a compartir el PPT con ustedes para comenzar con la clase. Vamos acá, espérense un poquito. Estamos bien ahí. Ya, ahí está. Bueno, como les decía entonces, ciclo celular y cáncer. Ese es el tema que hoy día cerramos. Terminamos con lo que es ciclo celular y para entrar en otro tipo de división que también está relacionado, ¿no es cierto?, algo con el ciclo celular, que es la meiosis. Y la fecha es la del día lunes porque ese día tuve clases presenciales con el segundo C, ¿ya? Pero es lo mismo. Vamos entonces, objetivo de la clase, explicar qué es el cáncer y las características principales de las células cancerosas. Y el otro, explicar cuál es el producto de la meiosis y su importancia biológica. ¿Ya? O sea, aquí vamos a entender en términos primero muy generales de qué trata la meiosis y por qué es tan importante, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la biología y los seres vivos. ¿Ya? Listo. Vamos entonces a... Bueno, estas son las preguntas que quedaron de la clase, ¿no es cierto?, última que tuvimos. ¿No es cierto?, que tienen que ver con lo que es la regulación del ciclo celular. ¿Ya? Y algo de, ¿no es cierto?, de estas células. ¿Qué son las ciclinas? ¿Recuerdan ustedes qué eran las ciclinas? A ver, ¿qué es lo que habíamos dicho que eran las ciclinas? Bueno, eran moléculas que participaban en la regulación del ciclo. Ya, son moléculas de partida, son moléculas, ¿no es cierto?, están hechas de átomos, son ciertas moléculas, hay distintos tipos, y como dice acá, ¿qué importancia tienen ellas? Porque ellas van a participar regulando el ciclo celular, ¿ya? ¿Cómo lo hacían? Estas ciclinas se unían a otras moléculas y activaban a esas otras moléculas que eran las que, ¿no es cierto?,
finalmente participaban en la regulación del ciclo. ¿Ya? Después dice, ¿qué ocurre en el ciclo celular cuando se produce cáncer? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaba ahí con el ciclo? A ver, ¿qué es lo que ocurría? Los escucho, hay hartos, así que varios me pueden contestar. Bueno, cuando había cáncer, ¿no es cierto?, en algunas células de nuestro organismo, porque no todas las células de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, se convierten en células cancerosas, pero cuando se produce, ¿no es cierto?, el cáncer en algunas células, se produce, ¿no es cierto?, un descontrol del ciclo celular. Eso es lo que en resumidas cuentas ocurría. Y luego preguntábamos, se pedía que se mencionaran 2 características de las células cancerosas. A ver, ¿quién me puede dar, aunque sea una característica de las células cancerosas? Unita, a ver acá. Ya, Jeremy, y en el caso Jeremy, ¿no es cierto?, de características de las células cancerosas, ¿qué las caracteriza a ellas? ¿Qué es lo importante, ¿no es cierto?, lo fundamental, ¿qué es lo que pasa en ellas, ¿no es cierto? Se dividen sin descanso, exactamente. Ellas tienen la capacidad, son casi como células inmortales, en el sentido de que ellas se dividen y se vuelven a dividir y se vuelven a dividir. ¿Ya? Bueno, pero vamos a revisar algunas de esas ideas, ¿no es cierto?, para que las tengamos en cuenta. Además que saber un poquitito del cáncer no es malo, en el sentido de que lamentablemente el cáncer es una enfermedad que afecta a las personas, ¿ya? Y que en muchos casos puede ser, ¿no es cierto?, una enfermedad mortal. Por lo tanto, conocer un poquitito, algo, una gotita, ¿sí, no es cierto?, de a qué se refiere el cáncer y cuál podría ser su causa, tiene cierto grado de importancia, para que uno entienda, porque lamentablemente ninguno de nosotros está libre de poder sufrir esta grave enfermedad. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces. Bueno, ¿qué es lo que muestra la imagen, niños, aquí? ¿Qué es lo que mostraba esta imagen? ¿Qué es lo que vemos de buenas a primeras, como se dice? ¿Qué es lo que está mostrando esta imagen? Ya. Lo que yo quiero mostrar acá o recordar son los puntos de control del ciclo celular. Ya. Veamos acá algunas ideas sobre esto, ya, sobre lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, del ciclo celular. Por ejemplo, decíamos que en el ciclo celular existen puntos de control, ya, que habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que estaba regulado este ciclo, ya, y quienes regulaban el ciclo precisamente eran moléculas, ya. Ahora, estas moléculas son varias, pero dentro de las moléculas más importantes que van a participar regulando, ¿no es cierto?, el funcionamiento del ciclo celular, aparecían estas que mencionamos delante en ese pequeño cuestionario, que eran las llamadas ciclinas. Luego estaban las llamadas CDK, que son moléculas también que se llaman quinasas dependientes de ciclinas, ¿ya? Estas son las moléculas que están inactivas, y para que ellas se activen y puedan regular el ciclo, se tienen que unir a ciertas ciclinas, ¿ya? Entonces, de esta manera se va regulando el ciclo. Y un complejo de enzimas llamados APCC, ¿ya? Esas eran entonces las principales moléculas que colaboran, ¿no es cierto?, regulando el ciclo celular. Ahora, en el caso de las ciclinas son muy importantes, como decíamos, porque se unen a estas y las van activando. Y así se puede ir finalmente produciendo esta regulación del ciclo. Y decíamos que existían, ¿no es cierto?, 4 tipos de ellas.
Ahora, ¿a qué tipo de moléculas corresponden estas? Son unas moléculas orgánicas que corresponden a proteínas, ¿ya? Ahora, cada una de estas ciclinas, estos 4 tipos, ¿no es cierto?, tiene que ver con una fase del ciclo celular, ¿no es cierto? Regulan específicamente una fase del ciclo. Y, bueno, en el caso de la llamada ciclina M, ella es, en el fondo, la encargada de que se produzcan estos eventos o hechos, ¿no es cierto?, que suceden en la fase M del ciclo, ya en la fase que era de división. ¿Ya? Entonces, las ciclinas M, ¿no es cierto?, son responsables de que ocurra, por ejemplo, la división celular. ¿Ya? Otra cosa que habíamos dicho acerca de la ciclina es que los niveles de ellas, es decir, las concentraciones de estas ciclinas, de estos 4 tipos distintos, ¿no es cierto?, van cambiando en el ciclo. ¿Ya? Porque claro, van actuando una en esta fase, después actúan en esta otra y así, entonces va cambiando la concentración de ella. ¿Ya? Y como habíamos dicho también, cada ciclina específica debe unirse a una CDK correspondiente para activarla, y de esta manera estas CDK sí pueden actuar, porque estas, ¿no es cierto?, cuando están solitas, cuando están en solitario, ¿no es cierto?, ellas son inactivas, son moléculas inactivas. ¿Cuándo se llegan a activar para poder actuar en el ciclo y regularlo? Cuando se unen a una de estas ciclinas específicas. ¿Ya? Bueno, y eso es lo que era lo que habíamos hablado en general, ¿no es cierto?, y resumido acerca de la regulación del ciclo celular. ¿Ya? Bueno, y aquí luego aparece, ¿no es cierto?, el cáncer. La cuestión es que, ¿qué tiene que ver, ¿no es cierto?, decíamos, con el cáncer? Porque el producto del ciclo celular, o el ciclo celular ocurre, ¿no es cierto?, para que las células se dividan, para obtener nuevas células. Y resulta que el cáncer es una enfermedad, decíamos, donde las células se dividen, pero se dividen de una manera incontrolada o descontrolada, ¿ya? Que es lo que nos menciona acá esta señora, ¿ya? El cáncer es una enfermedad de división celular sin control, ¿ya? Ahora, bueno, uno de los principales factores que causan, ¿no es cierto?, el cáncer es que se altera el ciclo celular normal, ¿ya? Ahora, cuando las células no son cancerosas, son células normales, ¿no es cierto?, cumplen con un ciclo celular también que es normal, ¿ya? Y eso va a permitir que ellas se dividan de una manera normal, con ciertos límites, ¿ya? Y si hay algún daño, ¿no es cierto?, poder controlar ese daño en el sentido de, ¿no es cierto?, suspender el ciclo, reparar el daño y que continúe el ciclo. O bien, en el caso de que no se pudiese reparar el daño que ¿no es cierto?, se ha producido en la célula, ¿ya? En ese caso se produce lo que se llamaba la apoptosis. Las células se provocan la muerte, ¿ya? Que eso es lo que se llama muerte celular programada, eso es la apoptosis. Pero eso es en condiciones normales. Cuando existe entonces un descontrol del ciclo y por lo tanto un cáncer, las células se dividen y, ¿no es cierto?, se dividen muchas veces. ¿Ya? Bueno, como dice ahí, el cáncer, ¿no es cierto?, se va a producir por cambios en la actividad de estas moléculas que regulan el ciclo celular. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre en este ciclo celular? Bueno, nosotros habíamos mencionado también que existen algunas moléculas, ¿no es cierto?, que inhiben el ciclo celular. ¿Qué quiere decir eso? Que impiden que continúe. ¿Ya? Y es una manera de ir regulando, ¿no es cierto?, que las células se dividan sin control. Entonces, hay moléculas que inhiben, eso quiere decir, impiden que el ciclo avance. En algunos casos, ¿no es cierto?, la actividad de estos inhibidores, decíamos, se puede reducir y eso va a llevar
a que, ¿no es cierto?, se produzca el cáncer en estas células, ¿ya? O por otro lado, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que también existen en forma normal moléculas que promueven el ciclo celular, es decir, reguladores positivos, ¿ya? Normalmente entonces hay moléculas que hacen que el ciclo continúe, ¿ya? Dentro de lo normal. Pero también podría ocurrir que estas moléculas, estos reguladores positivos, sean muy activos, ¿ya? Y eso lleve también a que se produzca, ¿no es cierto?, un cáncer. Entonces, ya sea que puedan fallar estos inhibidores del ciclo celular o estos reguladores positivos, fallando cualquiera de los dos, pues, ¿no es cierto?, podemos terminar con células cancerosas, ¿ya? Ahora, ¿por qué se puede producir estos cambios, ¿no es cierto?, digamos, estos errores en el ciclo? Debido a cambios, ¿no es cierto?, que se producen en los genes, es decir, mutaciones. Los genes son pedacitos de ADN. Entonces, cuando hay algunos errores que se producen, ¿no es cierto?, en este ADN, errores que no se pudieron corregir, ¿no es cierto?, se va a producir esto finalmente. Que haya también inhibidores, ¿no es cierto?, que están finalmente activados, o estos reguladores positivos que están, ¿no es cierto?, sobreestimulados. En cualquiera de los dos casos, ¿no es cierto?, nosotros decíamos vamos a tener cáncer. Y precisamente es porque hay mutaciones en algunos genes, ¿no es cierto?, que van a ser responsables de que aparezcan proteínas que regulan el ciclo celular. ¿Ya? A ver, aquí me están... La P53, bueno, aparte es una proteína que tiene que ver con la regulación del ciclo celular. ¿Ya? Entonces, cuando hay esa proteína, todas las proteínas que se generan en nuestro organismo, ¿ya?, se generan debido a que hay un gen, a partir de un gen, ¿no es cierto?, se generan proteínas. El gen X tiene la información para que aparezca la proteína X, digámoslo así en general. Entonces, si hay un error, un gen que lo que es, dijimos, es un segmento de ADN, anótenlo por ahí, abran una ventanita en su cuaderno y anótenlo. Un gen es un segmento de ADN, tiene información genética, ¿ya? Ahora, si en ese gen hay un error, la proteína que se forma a partir de ese gen va a tener un error. ¿Ya? Y eso es lo que pasa, ¿no es cierto?, con la P53, que tiene que ver, cuando hay un error en ella, aparece, ¿no es cierto?, una proteína con error y se promueve, ¿no es cierto?, el cáncer. Por ejemplo, ¿ya? Esto es dicho en términos muy simples. Veamos ahora. Aquí están anotadas, lo habíamos mencionado también, pero yo lo quise colocar así, sale un poco más amable, ¿no es cierto?, más amigable, entender. Aquí hay características que tienen las células cancerosas, ¿ya? Por ejemplo, lo que decíamos, presentan prácticamente lo que llamamos una inmortalidad replicativa. ¿A qué se refiere esto de la inmortalidad replicativa? A ver, ¿a qué se referirá esto de la inmortalidad replicativa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se entiende con esa idea? Que se replican, o sea, infinitamente. Se replican infinitamente, ¿ya? No hay un límite, porque por ejemplo las células normales llegan a dividirse entre unas 50, unas 60 veces, pero aquí siguen dividiéndose, no hay límite en la división, y precisamente porque hay una falla en estas proteínas que regulan, ¿no es cierto?, que regulan el ciclo, ¿ya? Y esa falla viene de más atrás, viene del ADN que tenía la información para que se formaran estas proteínas que regulan el ciclo, ¿ya? Ahora, otra característica, aparte de la inmortalidad replicativa, otra característica de las células cancerosas es que ellas van a expresan una enzima que se llama telomerasa, ¿ya? Ahora, esta telomerasa evita que se desgasten
¿no es cierto?, los extremos de los cromosomas, porque cada vez que la célula se divide, los cromosomas van sufriendo una suerte como de acortamiento. Y eso también es una limitación para que las células se sigan dividiendo, ¿no es cierto?, incontroladamente. Pero en el caso de las células cancerígenas, tienen esta telomerasa que evita que se vayan acortando los cromosomas. Por lo tanto, eso también ayuda a esta especie de inmortalidad que tienen las células. ¿Ya? Sí, tiene sentido. Hay muchas sustancias que están en el ambiente, que pueden ser parte de los alimentos, por ejemplo, que pueden estar en sustancias que consumimos, por ejemplo, cuando fumamos, que van a provocar estas alteraciones en el ADN y que pueden terminar en un cáncer. Voy a poner un ejemplo, no es precisamente sustancia, pero vamos a hablar, por ejemplo, de los rayos UV. ¿Ya? Los rayos UV, ¿de dónde vienen esos rayos UV, por ejemplo? ¿De dónde vienen los rayos UV? ¿Cómo nos llegan los rayos UV? Del sol, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros nos exponemos al sol, ¿no es cierto?, constantemente, nosotros podemos provocar alteraciones en nuestros genes. Y eso se traduce en alteraciones, por ejemplo, se puede traducir en alteraciones en la regulación del ciclo celular. Si yo fumo, está comprobado que el cigarro, ¿no es cierto?, su nicotina, son sustancias, ¿no es cierto?, que pueden provocar alteración, ¿no es cierto?, en nuestro ADN y podemos terminar con un cáncer. ¿Ya? Y nosotros podemos nombrar distintos cánceres, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cáncer me pueden nombrar ustedes? Yo creo que todos conocen, han oído mencionar algún cáncer. Y cáncer que vivimos nosotros acá los chilenos, por ejemplo. ¿Qué cánceres en nuestro país se dan? A ver. ¿Cáncer de mama? Cáncer de mama. Un porcentaje importante de mujeres chilenas, ¿no es cierto?, padece cáncer de mama y muere por cáncer de mama. La compañera, la Doris, está mencionando, ¿no es cierto?, cáncer de tiroides, correcto, también ha aumentado bastante. Cáncer al pulmón, mencionaba Camila, sí, cáncer al estómago. Yo les comentaba a los niños, nosotros los chilenos, digo nosotros los chilenos porque hay países en que está erradicado. Un porcentaje importante de la población padece o sea, tiene un bichito, una bacteria en el estómago que se llama el Helicobacter pylori. ¿Han oído hablar alguna vez? Es común en nuestra población. Ese Helicobacter pylori es una bacteria que ataca la pared interna de nuestro estómago. Entonces, cuando nosotros pasamos mucho tiempo con esa bacteria, nos puede producir gastritis y finalmente podría incluso hacer que nosotros desarrolláramos un cáncer al estómago. ¿Ya? Ahora, hay países en que esto está mucho más controlado, ¿no es cierto? Y la población padece menos de tener esta bacteria y, ¿no es cierto?, enfermarse por esa bacteria. Pero en nuestra población, la población chilena, un porcentaje importante de la población la tiene. Y el problema es, ¿no es cierto?, que podemos hacer un cáncer de estómago. Tiene cierta gravedad. Entonces, cuando uno se siente mal de la guatita, ¿no es cierto?, o sea, ya es algo frecuente, ¿no es cierto?, y va al médico y le dice, oiga, ya, hágase estos exámenes y tiene la famosa Helicobacter, hay que tomárselo bien en serio, por ejemplo. Y lo otro, como les decía, el fumar, que nos puede llevar a desarrollar un cáncer al pulmón, ¿no es cierto? Sí, también hay cáncer de hígado, como dice el compañero, o la compañera que no leí quién era. Cáncer a la próstata. ¿Quiénes padecen cáncer a la próstata? O sea, ¿quiénes pueden padecer cáncer a la próstata? Solo los hombres. Los hombres, ¿no es cierto? Los hombres tienen un órgano que es parte del sistema reproductor, algo menos importante, ¿no es cierto?, pero es parte del sistema reproductor que después de cierta edad puede aumentar de tamaño y también puede desarrollar cáncer, lamentablemente. Entonces, bueno,
¿Qué nos queda ahí? El que nosotros, sí, la Araceli, el que nosotros en general nos cuidemos, y por eso en el caso, por ejemplo, de la alimentación, es importante porque, claro, han avanzado tanto la tecnología que también han intervenido mucho los alimentos. O sea, nosotros comemos demasiados alimentos procesados. Y al ser tan procesados les agregan, ¿no es cierto?, muchas sustancias que pueden ser, ¿no es cierto?, sustancias que nos lleven a desarrollar algún cáncer. Aparte de todo, ¿no es cierto?, las sustancias que hay en el aire, que también pueden ser cancerígenos, o la gran exposición al sol. Lamentablemente es así. Yo mencionaba también que nosotros tenemos cierta frecuencia de cáncer a la vesícula. No sé si han escuchado. La vesícula es un órgano que almacena un líquido que produce nuestro hígado, que se llama, ese líquido se llama bilis. Entonces el hígado lo fabrica y se lo manda a guardar a esta vesícula que es como una bolsita alargada, ya, que es la vesícula biliar. Resulta que hay veces que nosotros, por algún motivo, yo no sé específicamente cuáles son los motivos, al parecer tiene que ver con nuestra alimentación, se forman lo que se llaman cálculos de la vesícula, que son una especie como de piedrecillas. Ya. Y cuando eso pasa, lo que hay que hacer es extirpar la vesícula. Y nosotros los chilenos, y al parecer es por nuestra alimentación, y más en las mujeres que en los hombres, es bastante frecuente esto de los cálculos de la vesícula. Y tiene que ser tratado. ¿Por qué? Porque también puede convertirse, ¿no es cierto? Puede generar finalmente un cáncer. ¿Ya? Y es frecuente. Hay países que no tienen la frecuencia que nosotros tenemos de cálculo de la vesícula. Entonces se piensa que tiene que ver con los alimentos que nosotros consumimos. ¿Ya? Entonces, porque se han hecho estudios. Aquí es bastante frecuente. Entonces, hagan una encuesta en su familia. ¿A quién han operado de estos cálculos de la vesícula? ¿Ya? Es frecuente. Entonces hay que tomarse también bastante en serio porque un porcentaje no menos importante de personas que han tenido cálculo o que tienen cálculo de vesícula, que tienen en realidad, pueden hacer un cáncer a la vesícula. ¿Ya? No es para asustarlo, pero sí es para tenerlo en consideración. ¿Ya? Bueno, otras características de estas células cancerosas, ellas pueden crecer, dividirse y formar tumores, ¿no es cierto? Ellas aumentan y se forman estos crecimientos, ¿no es cierto? Que estos bultos que aparecen, estas masas que aparecen, que a veces son pequeñas, pero otras veces son muy grandes, ¿no es cierto? Y lo otro, que otra capacidad que ellas tienen o característica o propiedad, ¿no es cierto?, es que ellas pueden migrar. ¿Qué significaba que pudiesen migrar a otras partes del cuerpo? Que podían, ¿no es cierto?, irse estas células cancerígenas y, ¿no es cierto?, ir a otro lugar y colonizar algún órgano y provocar cáncer en ese órgano. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros conocemos como metástasis. Ahora, lo importante también está acá, es que otra capacidad que tienen, aparte de migrar, es que ellos pueden hacer que al lugar donde ellos llegaron, ¿no es cierto?, se formen nuevos vasos sanguíneos. ¿Ya? Y los vasos sanguíneos, ¿por qué tienen que haber vasos sanguíneos en todos los lugares? Porque ahí llega la sangre. La sangre es quien nos trae los nutrientes y se lleva los desechos. Entonces, si ustedes lo piensan, estas nuevas células que se van a establecer ahí, esas células con cáncer, tienen la capacidad de hacer que se formen nuevos vasos sanguíneos, por lo tanto, reciben los nutrientes como un órgano normal. Y eso también es malo y ellos poseen esa capacidad. Y lo otro que ya delante lo mencioné, ellas no experimentan como las células normales lo que se llama la apoptosis. ¿Ya? Las células cancerosas son células que tienen una alteración en su ADN. ¿Ya? Y podrían morirse, pero lamentablemente ellas no sufren esta muerte celular programada. Y eso las hace, como decíamos, casi como inmortales, con la capacidad de poder dividirse, dividirse y dividirse. ¿Ya? Entonces aquí hay, ¿no es cierto?, tenemos 6 características que son como bien importantes, que son propias de las células, ¿no es cierto?, que tienen
con cáncer. Bueno, y la mayoría entonces de estos cánceres, como decíamos, van a aparecer cuando las células adquieren mutaciones a nivel del ADN, es decir, cambios en los genes. Cuando estos cambios, ¿no es cierto?, se transforman el ADN y no pueden ser corregidos, ¿no es cierto?, nosotros terminamos con células que se van a dividir, ¿no es cierto?, sin control y que van a llevar a un cáncer en las personas. Y aquí yo puse una imagen, ¿no es cierto?, bueno, para reforzar lo que habíamos dicho, en el caso de una célula normal, decíamos, si aparece un daño, ¿no es cierto?, en el ADN, bueno, podría, que no se puede reparar, la célula se provoca en el fondo la muerte. Y eso es lo que llamamos esta muerte celular programada, la apoptosis. Esa es la apoptosis, una muerte celular programada. Y se produce cuando hay un daño que se intenta reparar y no se puede reparar. Pero cuando este daño no se puede reparar y no funciona la apoptosis, o sea, esta célula se volvió una célula cancerosa, esta célula con error y todo va a seguir dividiéndose, y no pudo pasar esto para terminar con esas células con esas características, ¿ya? O sea, igual, ¿no es cierto?, en el fondo, nuestras células, nuestro organismo, tiene mecanismos que de muchas formas también evitan, ¿no es cierto?, el cáncer, ¿ya? Pero, lamentablemente, muchas veces nuestro organismo está debilitado, nuestro organismo está como más propenso, genéticamente muchas veces estamos como más propensos a desarrollar ciertos cánceres, lamentablemente, ¿ya? Bueno, y aquí unas imágenes que la habíamos visto, pero, bueno, ¿qué características de las que nosotros mencionamos muestran la imagen? ¿Qué características mostraría de estas que se mencionaron antes? No, es al revés, me equivoqué. Ahí están las características. De estas características, ¿cuál es la que muestra esta imagen? Bueno, aquí estaría división de células normales. Aquí estaría división de células cancerosas. O lo mismo acá. Eso sería, por ejemplo, un tumor. ¿Qué mostraría entonces? ¿Cuál característica se estaría mostrando aquí? División incontrolada. Esa división incontrolada, ¿no es cierto? Esto que decíamos, esta inmortalidad prácticamente que tienen las células. Bueno, y aquí está mostrando la metástasis. ¿Qué es lo que es la metástasis? Miremos el monito acá, analicémoslo, ¿no es cierto? Aquí que está mostrando, ¿qué órgano es este? Partamos por ahí. Reconozcamos los monitos. ¿Qué órgano es este? Ese que tiene como forma como de saquito, como una J, es el estómago. ¿Y esto? Esos son los pulmones. Los pulmones. Pulmones, ya. ¿Qué es lo que está mostrando ahora, no es cierto, acá? ¿Qué está diciendo? Miren ahí. ¿Qué está mostrando? Cáncer. ¿Qué sería eso? Un tumor, ¿no es cierto? Y de ahí las células, ¿qué va a pasar con estas células? ¿Qué sería esto? Por donde yo estoy pasando el cursor. Los que saben English. Vasos sanguíneos. Un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? O un vaso linfático, ¿ya? Entonces, las células se mueven a través, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, del torrente sanguíneo, a través de la sangre, y llegan a otros lugares y se establecen, ¿no es cierto? Y ahí muestra una masita que apareció debido a esta metástasis. Claro, cuando nosotros tenemos células cancerígenas localizadas y que incluso se pueden extirpar, lo cual también reviste cierto peligro porque eso también colabora con la metástasis. Pero supongamos, tenemos muy localizado eso y eso lo pueden sacar y pueden aplicar, ¿no es cierto?, radioterapia, lo que se llama quimioterapia, ¿no es cierto?, y las células que pudiesen quedar, destruirlas, ¿ya? Puede ser. En muchos casos, ¿no es cierto?, el cáncer, sobre todo cuando se pesquisa a
en una etapa temprana se puede curar finalmente, puede ser, ¿ya? Pero cuando ya está en etapas más avanzadas, corremos mucho peligro de que haya muchas metástasis a distintas partes y órganos que son realmente que son importantes, ¿ya? Bueno, eso sería entonces acerca del ciclo celular y el cáncer. ¿Alguna pregunta, algo que quisieran comentar? Porque ustedes tienen acceso a internet, a muchos medios, ¿no es cierto? Facebook, Instagram, lo que sea, ¿no es cierto? La misma televisión, y uno siempre está escuchando, leyendo cosas, aunque sea titulares, ¿no es cierto? Y puede tener alguna duda que yo a lo mejor les pueda aclarar sobre las células con cáncer o el cáncer. ¿O algún comentario? ¿No? Ya, sigamos entonces. Bueno, terminamos, ¿no es cierto?, con esa parte y ahora nos vamos a lo prometido. Vamos a hablar de este otro tipo de división que es la meiosis. ¿Y cuál era el otro tipo de división que nosotros conocimos antes? ¿Cuál es la otra división que conocimos? ¿Cómo se llama? Nosotros estudiamos división celular. Dentro del ciclo, dentro de una de las etapas del ciclo está otra división que se llamaba ¿cómo? Mitosis. La mitosis. Nosotros, no es que se hayan equivocado, nosotros ya estudiamos otro tipo de división que se llama mitosis. Ahora, ambas son divisiones celulares. Por lo tanto, eso significa que si ambas son divisiones celulares, hay hartos aspectos en los que se parecen, pero tienen nombres distintos, por lo tanto, eso implica que tienen diferencias. Ya. Y vamos a ir haciendo algunas comparaciones. Por eso que era bastante importante conocer sobre la mitosis, porque ahora nosotros vamos a estudiar la meiosis, que es más complejo que este otro tipo de división. ¿Ya? Bueno, veamos acá. No, antes de eso, la meiosis, lo primero que voy a mencionar es que afecta a un grupo limitado de células. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la mitosis, ¿se acuerdan ustedes para qué se dividían por mitosis las células? Cuando nuestras células se dividían por mitosis, por ejemplo, ¿para qué lo hacían? ¿En qué caso nosotros necesitamos esta división por mitosis? A ver, la mayoría de ustedes tiene promedio de edad 14, 15 años, ¿no es cierto? 14, 15, algunos 16 por los meses en que cumplen. Ya. ¿Están igual que hace 7 años? ¿Están iguales? Pero háblenme pues, que yo me pierdo aquí Profe, de para repente. crecer. Para crecer, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que nosotros necesitamos crecer, ¿no es cierto? Ustedes están creciendo, no es que cada vez que necesitamos crecer, está mal expresado. El crecimiento implica que nosotros tengamos nuevas células y esas nuevas células se obtienen a través de la división celular y específicamente la división es la mitosis. Y la mayoría de las células que en nuestro cuerpo se dividen por mitosis. Ya. Ahora, el producto que obteníamos cuando se produce la mitosis, células que son iguales a la célula que se dividió. Ya. La célula madre se divide y genera células hijas. Yo parto con una célula madre y termino con ¿cuántas en la mitosis? Yo parto con una y termino con ¿cuántas en la mitosis? 2. 2. ¿Y cómo son estas dos en relación a la célula madre que se desapareció? Iguales, diferentes, parecidas. ¿Son iguales? Son iguales. Eso quiere decir que tienen la misma información genética. Son más pequeñas, luego van a crecer. Ya. A su vez, esas mismas dos se pueden volver a dividir y cada una va a generar otras dos y así. ¿Ya? El asunto es que a partir de la mitosis, si esta célula se divide, yo obtengo dos células hijas e idénticas. ¿Ya? En la meiosis no pasa eso.
primero, solo un grupo específico de células se divide por meiosis. ¿Por qué? Porque las células que nosotros vamos a obtener de la meiosis se van a convertir, a través de otras transformaciones, se van a convertir en células reproductoras. Ya. Ahora, voy a poner una página porque se me olvidó, eso no lo hice porque en el colegio yo ocupo, ¿no es cierto?, la pizarra y aquí se me olvidó poner una página. Espérenme. ¿Quiere? Ahí, ya. Voy a poner una página acá para poder escribir. Ya. Veamos acá. Entonces, nosotros dijimos, la mitosis, ya, primero dije, la mayoría de las células se dividen por mitosis. Se dividen, es que me aparece esa barra, voy a ponerla acá abajo mejor. Se dividen por mitosis. ¿Ya? Segundo, se divide una célula y se generan ¿cuántas? Dos. Dos. Que son idénticas. Entre sí y a la célula que la originó. ¿Ya? ¿Listo? Ya. En cambio, en la meiosis, solo un grupo de células bien específicas se divide por meiosis. Solo un grupo específico de células se divide por meiosis. ¿Ya? Y en este caso, yo parto, se divide una célula, perdón, voy a rayar aquí, me sale más rápido, y se generan cuatro células hijas. ¿Ya, Andresito? ¿Ya? Y el producto de la división se formarán células reproductoras. Ya, miremos el monito. ¿Qué es la meiosis? Es otro tipo de división celular que llevan a cabo ciertos grupos de células, un grupo específico de nuestro organismo y que dará por resultado células haploides. Yo parto con una célula que es diploide y termino con cuatro que son haploides. En el caso de la especie humana, ¿cuántos cromosomas tenemos nosotros? Sea el 2n igual a ¿cuánto? Nuestras células diploides, ¿cuántos cromosomas tienen? ¿Cuántos cromosomas tenemos? 46. ¿Cuánto? 46. 46. Ya. 2n igual a 46. Estas células, entonces, las que se van a dividir que van a sufrir meiosis, son células diploides. Y van a originar células con n cromosomas. ¿Cuántos n? ¿Cuántas cromosomas van a tener? 23. 23. N es igual a 23. ¿Qué células eran las únicas que nosotros dijimos que tenían la mitad del número de cromosomas? En este caso 23. ¿Qué células eran esas? Las células reproductoras. ¿Por qué las células reproductoras deben tener solo la mitad? Sí, Andresito, ya termino. ¿Por qué las células reproductoras deben tener solo la mitad? Porque se Que complementan. luego en la fecundación se... Porque en la fecundación se restablece el número de cromosomas. Entonces, estas células, que vamos a llamar las células germinales, ya son células diploides y a partir de esas células germinales se originan estas cuatro células. ¿Ya? Ahora,
Aquí más o menos hay características de la célula. Aquí me faltó poner, lo iba a hacer a mano, pero ya no alcanzo. Entonces, características de las células que se dividen por meiosis. Son células diploides y corresponden a las células germinales. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros a los óvulos y a los espermios, que son nuestras células reproductoras? ¿En qué órgano? ¿En qué órgano? Los espermios. ¿En qué órganos están? ¿No me pueden decir dónde están los espermios? ¿Cuál es el órgano? Los testículos, pues chiquillos. ¿Y los óvulos? ¿En la mujer? ¿No saben Útero, dónde están los óvulos? ¿no? En los ovarios. ¿Dónde se encontrarán las células germinales? En el hombre los testículos y en la mujer en los ovarios. Tan, tan. Ya. Por favor, esas preguntas las responden y las revisamos en la otra clase, ¿ya? Y aquí está lo que estudiamos hoy día. Mencionamos los puntos de control, ¿no es cierto? Las moléculas que participan en la regulación del ciclo. Dijimos lo que es el cáncer, por qué se produce, características de las células con cáncer, y dijimos lo que es la meiosis. Entonces, la otra semana nos dedicamos a estudiar los aspectos generales de la meiosis. Ya, muy difícil la clase. Muy complicado lo que vimos. Sí. Sí, ya. Ojalá que se vaya, ¿no es cierto? Suavizando un poco y no lo encuentren tan complicado. Ya, niños, nos vemos la otra semana, que estén súper